Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión de temas jurídicos. El día de hoy platicaremos con Carlos Ríos Espinosa sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto es Escuela Judicial, comenzamos. Carlos Ríos Espinosa es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro en sistemas penales comparados por la Universidad de Barcelona, España. Fue vicepresidente del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas y participó también en el Comité sobre Capacidad Jurídica, Tortura, Derecho a la Libertad y Acceso a la Justicia. Desde el año 2004, ha dado seguimiento a la reforma al sistema de justicia penal en México. En 2013, fue nombrado por el Senado de la República como Comisionado Nacional para las Víctimas. Desde 2015, trabaja con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México para litigar abusos de derechos humanos contra personas con discapacidad. Actualmente es investigador senior de la División de Derechos y Discapacidad de la organización Human Rights Watch. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy platicaremos con Carlos Ríos Espinosa, quien es investigador senior y abogado en la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización Internacional Human Rights Watch, sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Estimado Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder colaborar con ustedes. Carlos, platícame, ¿qué es capacidad jurídica? Bueno, la capacidad jurídica es un atributo que es inherente a toda persona por el simple hecho de ser persona. Es la posibilidad que tiene alguien de ser titular de derechos, pero al mismo tiempo la posibilidad de actuar de conformidad con las propias deseos, la voluntad y preferencia de las personas para poder entrar en interacciones jurídicas de distinto tipo, para poder comprar bienes, para poder rentar bienes, para poder entrar en interacciones financieras, para poder contratar en general, para ejercer el derecho a la participación política. Ahora que se aproximan las elecciones, el tema del derecho al voto, el derecho a participar políticamente, la posibilidad de ser elegido como funcionario público. Todo esto entraña la posibilidad de contar con capacidad jurídica. Se trata de un derecho que es instrumental para el ejercicio de otros muchos más derechos, ¿no? Que tendremos ocasión de platicar sobre ellos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, nuestra Constitución habla de la posibilidad del derecho a tener una familia, pues eso supone la posibilidad de contar con la capacidad de contraer matrimonio, la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de adoptar, ¿no? Y eso pues pasa por esa condición fundamental que es tener capacidad jurídica. Carlos, cuéntame, ¿por qué estamos hablando de capacidad jurídica de las personas con discapacidad? Lo que nos acabas de explicar, quisiera suponer que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen la posibilidad de llevar a cabo los actos que mencionas. ¿Por qué particularmente estamos tocando ese tema en relación con las personas con discapacidad? Es bien importante esta pregunta que me haces porque históricamente las personas con discapacidad, sobre todo personas con algún tipo de discapacidad, pero virtualmente todas se ven afectadas por este tema, les ha sido negado el derecho a la capacidad jurídica. Entonces, es así que, por ejemplo, muchas personas que tienen discapacidades sensoriales, como las personas sordas o las personas ciegas, no pueden hacer un testamento, no pueden abrir una cuenta de banco por sí mismos. Existe en el derecho civil mexicano y en general en el derecho civil de las distintas naciones del mundo, pues dispositivos que restringen la posibilidad de las personas con discapacidad para entrar en relaciones jurídicas de distinto tipo. Y en ese sentido, por eso es que fue tan crucial cuando se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que fue impulsado por el gobierno mexicano
en el 2002 y que finalmente vio la luz en el 2006, pues se hizo un importante énfasis en el derecho a la capacidad jurídica, porque uno de los centros y fundamentos del cambio que introdujo este tratado internacional es que las personas con discapacidad no son objetos de cuidado, sino sujetos de derecho. Y para esos efectos, pues se tiene que reconocer, hacer un reconocimiento puntual del derecho a la capacidad jurídica. No es trascendente que se reconozcan el resto de los otros derechos si este derecho no está efectivamente implementado. Puedo tener el derecho civil a casarme, pero si no se reconoce mi capacidad jurídica, pues no puedo casarme. Puedo tener el derecho a tener hijos, pero si no se reconoce mi capacidad jurídica, no tengo ese, en realidad, derecho. Puedo, en abstracto, tener el derecho a votar, pero si no se me reconoce el derecho a la capacidad jurídica para ejercer el derecho, pues no lo tendré. Y en ese sentido, por eso es que lo llamamos un concepto, un derecho umbral, un derecho instrumental para el ejercicio de todos los otros derechos reconocidos en el orden constitucional mexicano. Y como sabes, pues la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pues forma parte importantísima de esos elementos fundamentales del marco de derechos en México. Carlos, has tocado el tema de la capacidad jurídica como la puerta de acceso al ejercicio de todos los derechos. Vamos a hacer un breve corte y enseguida vamos a ahondar un poco más en este tema. A ustedes les invitamos a seguir con nosotros. Esto es Escuela Judicial. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Carlos Ríos Espinosa, quien es investigador en Human Rights Watch sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Carlos, platicábamos entonces el importante cambio social, cultural, las implicaciones legales también que esto tiene. Primero, de que las personas con discapacidad sean reconocidas como sujetos plenos de derechos. Y segundo, también que exista esta llave llamada capacidad jurídica para que ellos ejerzan de manera independiente por sí mismas sus derechos y su acceso a la justicia a través de la capacidad jurídica. Hay quienes podrían pensar, mi hijo, mi hija, mi familiar, en definitiva tiene una discapacidad psicosocial, una discapacidad intelectual, van a abusar de él, de ella, no podría ejercer esta capacidad por sí misma. ¿Qué nos dice la Convención a este respecto? Bueno, creo que es importante reflexionar sobre cómo nosotros ejercemos ese derecho, quienes no tenemos discapacidades cognitivas o discapacidades psicosociales, y siempre debemos decir que debemos poner en cuestión esta idea de que los seres humanos tomamos decisiones únicamente en lo individual. Generalmente cuando tomamos decisiones trascendentes en nuestra vida, pues siempre lo consultamos con nuestros otros significativos, lo platicamos con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, hacemos toma de decisiones, digamos así, colegiadas en algunas situaciones. Por lo general es así. Si vamos a hacer una inversión financiera, vamos a comprar un inmueble, generalmente hacemos esta forma de decisiones. No es diferente con respecto a las personas con discapacidades intelectuales o con condiciones de salud mental. Somos un mundo en el que nuestra identidad está entrelazada con otros. Nuestra propia identidad se plantea desde una perspectiva intersubjetiva, y en ese sentido lo que plantea la Convención es la idea de reformar el paradigma de un modelo de sustitución de la voluntad, mediante el cual uno, sobre pretexto de protección del otro, lo priva de su derecho a decidir por sí mismo y optar sus propias preferencias y voluntad, para sustituirlo completamente.
Y la convención lo que plantea es un modelo de, en lugar de sustitución de la voluntad, un modelo de toma de decisiones con apoyo, la decisión apoyada que le llaman. Esto, por supuesto, no es una obligación para las personas con discapacidad. Si ellas quieren solicitar la toma de decisiones con apoyo, pueden hacerlo, pero no se les puede imponer por parte del Estado. Y sobre todo tenemos que tener conciencia que muchas veces en nuestra vida, pues tomamos decisiones equivocadas, y eso es así como ocurre la existencia. No tiene por qué ser diferente para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen que tener el derecho de poder tomar sus propias decisiones, a tomar riesgos y a equivocarse, ¿no? Como cualquier otro. Y en ese sentido se tiene que reconocer esa dignidad, la dignidad del riesgo. Sobre pretexto de protecciones, lo que se ha hecho es restringir los derechos de las personas con discapacidad. Y puedo decirte que si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo viven las personas con discapacidad en instituciones, que de por sí esto ya es una violación a un derecho fundamental, que es el derecho a vivir de manera independiente y a decidir cómo se quiere uno conducir en la vida. Bueno, los que viven en instituciones generalmente están bajo la tutela o curatela del director de la institución. Yo he visitado en mi trabajo de investigación para Human Rights Watch instituciones que tienen más de 100 personas en su sede. Y el director o directora es la persona encargada de tomar decisiones por las personas. Imagina si van a poder conocer a 100 personas diferentes, a conocer las particularidades de lo que esas personas quieren, de lo que desean. En general, su vida se encuentra completamente restringida, y la tutela es una forma sencillamente de administración de la persona, y no hacer honor a lo que esta persona desea, a lo que quiere en la vida, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos conciencia que la protección viene dada por la posibilidad de que las personas tomen sus propias decisiones, y por supuesto sí, tener salvaguardas respecto de cómo se realizan los apoyos para evitar la mala influencia, ¿no? Las presiones, las coacciones, y para esos efectos, pues sí, este tratado introduce la noción de que tienen que existir salvaguardas para efecto de que las personas con discapacidad en efecto tomen sus propias decisiones y no sean sometidas a influencia indebida o a coacción para que tomen sus decisiones. Eso me parece clave. Carlos, nos quedamos entonces con esta idea de la toma de apoyo con algunas medidas especiales para que la decisión de la persona sea completamente libre y respetuosa de sus deseos. Vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos. A ustedes les invitamos a seguir con nosotros, les dejamos con algunas reseñas bibliográficas que estoy segura serán de su interés. Ya volvemos, esto es Escuela Judicial. La Organización Sin Fronteras realizó un estudio sobre personas migrantes y sujetas de protección internacional que expone las necesidades y obstáculos que enfrentan en México. Lo que no tenemos y necesitamos se llama inclusión. Se trata de un diagnóstico interseccional sobre la situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas LGBTT inmigrantes y sujetas a protección internacional en la Ciudad de México. El texto de 2015 presenta un semáforo de acceso a derechos que pinta de color azul los avances significativos, blanco los avances parciales y gris los temas con los que no hay avances significativos, como en el caso de la violencia de género. El lector conocerá cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo para que los derechos de los migrantes sean respetados. Este libro está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Carlos Ríos Espinosa sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Carlos, hasta ahora hemos hablado sobre la importante labor que impulsa la Convención
al señalar que las personas con discapacidad son personas con todos los derechos, con la capacidad de ejercerlos en igualdad de condiciones que las demás personas, y en particular estábamos hablando sobre el modelo de apoyo o apoyos para ejercer esta capacidad jurídica. ¿Tienes algún ejemplo que pudieras compartir con nosotros sobre cómo en la vida real, en la práctica, se ejerce esta capacidad jurídica con el sistema de apoyos? Y claro que sí, Patricia. Un modelo de toma de decisiones con apoyo podría ser, bueno, hay distintas modalidades para estos apoyos. Uno tiene que ver con la cuestión de la accesibilidad, ¿no?, de información. Muchas personas necesitan formatos diferentes para poder comprender la información, y en ese sentido una toma de decisiones con apoyo sería la posibilidad de brindar estos formatos alternativos, ¿no?, para que la persona pueda comprender a cabalidad qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que se va a decidir en un momento específico, ¿no? Entonces, ese es un momento que se podría considerar como toma de decisiones con apoyo. También hay la posibilidad de tomar decisiones en esquemas le llaman codecisión, ¿no? Por ejemplo, yo puedo habilitar a una persona que yo confíe en ella para efecto de tomar decisiones de salud, ¿no? En un tratamiento, supongamos que me tengan que hacer por algún padecimiento que tenga, pues puedo hacer un modelo de codecisiones y poder tomar esta decisión conjuntamente con otra persona que yo designe. Es diferente la toma de decisiones con apoyo a la representación jurídica. La representación jurídica es algo a lo que las personas con discapacidad también tienen derecho a acceder a ella. Puedo nombrar a un apoderado, por ejemplo, o puedo designar o dar un poder para que una persona actúe en mi nombre. La capacidad jurídica se puede delegar, todos nosotros podemos delegar nuestro poder de decisión, y también las personas con discapacidad. Pero en la toma de decisiones con apoyo no es una representación, sino justo es una toma directa por parte de la persona, pero que sí puede, por ejemplo, hacerse auxiliar por una persona para tomar determinadas decisiones. Esto es así respecto de personas que pueden comunicar su voluntad y preferencias, ¿no? Por ahí sí existe el planteamiento de los llamados casos complejos, casos en los que la persona tiene un impedimento que le impide comunicar por cualquier medio, incluso con cualquier tipo de ajuste, ¿no?, su voluntad y preferencias. Ese solamente para esos casos es en los que se autoriza, o así lo ha planteado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano que interpreta auténticamente la convención, ha planteado que en estos casos sí se puede tomar la posibilidad de designar a un apoyo para la toma de decisiones, que deberá actuar sobre la base del principio de la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencia de la persona. Es muy usual que a las personas con discapacidad y a los niños y niñas y adolescentes se nos ponga en la misma, digamos, conjunto, ¿no? Por ejemplo, se dice, bueno, hay que tomar decisiones de acuerdo a lo que es el mejor interés de la persona. Esto, para el caso de personas con discapacidad adultas, no está autorizado por el derecho internacional de los derechos humanos. No es el mejor interés el principio hermenéutico que debe ser aplicado para interpretar la voluntad y preferencias, sino la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona de conformidad con su historia, ¿no? Puede ser una persona que, por ejemplo, haya tenido un accidente cardiovascular y no pueda comunicarse por ningún medio. En esos supuestos se podría establecer un esquema de interpretación de voluntad y preferencias, ¿no? Pero en general tiene que sí suponerse que la persona tiene capacidad jurídica plena y que puede, para el ejercicio de esta capacidad jurídica, acceder a la toma de decisiones con apoyo.
la mejor interpretación de voluntad y preferencias también es una forma de apoyo para la toma de decisiones, pero que está en consonancia con esta idea de la voluntad de la persona y no la idea de su mejor interés. Que esto es un concepto que más bien se aplica a niñas, niños y adolescentes y que es un principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que nuestro país también es parte. Carlos, agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido tus conocimientos, tus reflexiones también sobre en dónde estamos en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Me queda claro que también hay mucho trabajo, no solamente en el ámbito legal, sino en el ámbito social que hacer para hacer realidad que las personas puedan ejercer sus derechos de manera libre y respetuosa de sus decisiones. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mucho éxito. Gracias, esperamos tenerte en otro momento. Muchas gracias, Carlos. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de este programa. A continuación les dejamos con una pequeña cápsula de cultura y les invitamos a conocer más sobre la riqueza de nuestro país. A nombre de todo el equipo que hace posible Escuela Judicial, les damos un caluroso agradecimiento. Hasta pronto. Les saludo desde el Palacio de Bellas Artes para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez en el recinto más importante en la vida artística y cultural de nuestro país. Vamos a conocerlo. A principios del siglo XX, como parte de las obras para embellecer la ciudad, fue encargado al arquitecto italiano Adamo Boari la construcción del nuevo Teatro Nacional. Una serie de problemas presupuestales, técnicos y el estallido de la Revolución en 1910 retrasó la conclusión del lugar. Es por eso que en su conformación intervinieron las decisiones de diversos presidentes y arquitectos. Y fue hasta 1934 cuando fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes, concebido como una institución nacional que albergara varios museos y una sala de espectáculos de talla internacional. Vestido elegantemente con 3 tipos de mármol, mármol café Tenayo, mármol blanco Buenavista y mármol de Carrara, este lugar da cuenta de la suma de talentos de México y del mundo. Por su sala principal han pasado figuras como Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, en ópera María Callas en plena madurez artística, Pavarotti joven y radiante, el ballet Bolshoi y muchas otras figuras también de la cultura popular, como la gran Lola Beltrán y Juan Gabriel. Este escenario tiene un telón de cristal cortafuego único en el mundo, que fue construido por la Casa Tiffany de Nueva York, con una imagen que reproduce el Valle de México con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Si miran hacia el techo, verán un plafón luminoso con Apolo y sus 9 musas. En los años 30, Diego Rivera y José Clemente Orozco fueron los encargados de pintar algunos muros del segundo piso del palacio. En los años siguientes se sumaron los artistas David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano. Hasta aquí nuestro recorrido por el Palacio de Bellas Artes, un orgullo más de México.